casa y de verdad agradezco la invitación. Creo que bueno, muy interesante el tema que han elegido y el que vamos a hablar. Mil disculpas por la tardanza, no sabía que esto era tan complicado, esta cosa, como uno pues ya tuve los 40, entonces ya se le vuelve complicado. Pues estaba estudiando las interrogantes, las preguntas que me mandaron sobre los procesos investigativos en el cine, y pues, o sea, creo que el cine es el mejor ejemplo de procesos investigativos, ¿no? Pues todo, absolutamente toda, desde la escritura del guión, es un proceso investigativo, ¿no? O sea, siempre tenés que estar como investigando, ¿no? Tenés que como ir acumulando información, ¿no? Y seleccionando, ¿no? ¿Qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve? Y bueno, creo tal vez los procesos investigativos en cine no son como ustedes pues los conocen en la universidad. Más o menos estoy por parte de clases que he dado en la universidad, pues por procesos investigativos, pero no son parecidos, digamos, a los procesos investigativos que se hacen en arte. Es algo muy distinto. No sé, vamos pregunta por pregunta o cómo hacemos, o me van haciendo preguntas. Si querés, te planteo yo mis preguntas y al final los chicos que queden haciendo todas las dudas. Excelente. Todas las dudas que tengan. Fíjate, aprovechando la introducción que has dado, que el cine es un buen ejemplo sobre el proceso investigativo, y a pesar que el método puede ser el mismo, pero el campo es otro, entonces veamos cómo lo aplicaste en el caso de Mala Crianza y La Palabra de Pablo. ¿Cómo inicia Arturo Menéndez con las bases o los datos claves para llegar a estas dos producciones? O sea, mira, para empezar, pues procesos son procesos, ¿verdad? Y en el caso mío, pues en cine, pues fue algo muy personal, ¿verdad? Creo que en cine y en arte, pues los procesos rozan, ¿verdad? Lo personal, ¿verdad? Creo yo que los procesos investigativos pueden ser bastante técnicos de pronto, pero en el caso del arte, ¿no? En el caso del cine, creo yo que los procesos son un poco más largos, ¿verdad? Porque requieren paciencia, requieren observación, requieren, no sé, un poco de evidencia, ¿no? De las situaciones, en este caso las historias. Por ejemplo, para empezar, en Mala Crianza, ¿no? Que fue mi primera película, yo no tenía ninguna experiencia con largometrajes, ¿verdad? Yo no tenía ninguna experiencia haciendo películas largas, sino que más bien cortometrajes, ¿no? Haciendo documentales, reportajes de televisión, comerciales, etcétera, etcétera. Es algo muy distinto, ¿no? Aunque siempre hay investigación, incluso en un comercial podemos hablar de un proceso investigativo, creativo, en el sentido de que un comercial uno siempre busca referencias visuales, y ese es un proceso de investigación, es una investigación visual. Comenzamos por ahí. ¿Qué tipo de estética queremos utilizar para cualquier obra que queramos hacer? A partir de eso ya comenzamos. Queremos algo que tenga referencia al expresionismo alemán, por ejemplo. No sé si algunos de acá están relacionados un poco con el expresionismo alemán. El expresionismo alemán fue una tendencia estética que se dio en los, si no me equivoco, 2030, Fritz Lang, ¿no? Metrópolis, ¿no? Todo movimiento del arte, ¿no? Munch, todos estos expresionistas alemanes, por ejemplo, ¿no? Le estoy diciendo, vamos a hacer un comercial o un videoclip con esa estética, ¿no? Entonces, profundizamos en ese tema, vamos y buscamos las referencias históricas, cuáles son las referencias en la arquitectura, cuáles son las referencias en el cine, en el teatro, ¿no? Y ahí es donde empezamos como, ver imágenes, ¿no?
escuchar cómo era, ¿no? Cuáles son las principales características de estos movimientos, etcétera, etcétera. Todo eso es proceso, ¿no? Investigativo, tanto estético como de fondo, ¿no? Entonces, para empezar, Mala Crianza, siguiendo con el tema. Mala Crianza fue un proceso muy personal, ¿verdad? Pues porque uno creo que comienza escribiendo desde lo, o sea, pues uno escribe desde lo que uno conoce, ¿no? Desde lo que uno entiende o ha vivido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mala Crianza, el proceso fue más de calle, ¿verdad? Estuve mucho tiempo en las calles, en el sentido, cerca de donde vivía Don Cleo, el actor, no sé si algunos de ustedes habrán recibido clases con él, con Salvador Solís, ahí en la universidad, ahí en Mexicanos, pues pasaba bastante tiempo con él, ¿no? Pasaba cerca de su casa, a veces caminábamos en las locaciones, conocía a los vecinos, y eran zonas que de alguna manera u otra todo el mundo te dice, esto es delicado, esto es, aquí es peligroso, ¿verdad? Pero es parte, ¿no? Hay que sentir, si voy a hablar sobre peligro en mi película, si voy a hablar sobre el miedo en mi película y cómo el miedo es capaz de moverte y vencer ciertas cosas, pues yo quiero sentir miedo en mi investigación. Eso es muy, muy importante, ¿no? Si vamos a hablar y estoy hablando del proceso del guión, porque cuando yo comencé Mala Crianza era una película que no la íbamos a hacer con guión. Mala Crianza era una película que la íbamos a hacer solamente con las situaciones e improvisando las actuaciones con los actores. Esa era la idea principal. Cuando ya con Salvador Solís y bueno, había la posibilidad de que una productora alemana se sumara, me pidió un guión, ¿no? Yo, bueno, lo escribí, pero ya yo estaba muy empapado del tema. Yo ya conocía la calle, no sé, yo ya conocía cómo era mexicano, yo ya sabía, o sea, nadie me podía decir a dónde vendían pan dulce o no vendían pan dulce, o sea, a dónde se ponía el poste o no se ponía el poste. Eso ya lo entendía porque había un proceso de tiempos, de días, semanas, meses, de ir, ¿no? De ir, a estar, ver, ¿no? Cómo es el ambiente. Todo ese proceso investigativo hay que hacerlo para cualquier película, para cualquier audiovisual que se haga, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace eso? Eso nos da sustancia, eso nos da valor, eso nos da, eso hace que las cosas se sientan más sólidas, ¿no? No estamos hablando de algo superficial, hay algo que tiene sustancia. Obviamente yo no me introduje, o sea, en mi proceso investigativo, a convivir con pandilleros o mareros como lo hizo, por ejemplo, Cristian Poveda, y pues ya sabemos cómo son los resultados, ¿no? En aquella película de La Vida Loca. Los procesos investigativos de él a nivel de documental eran duros, o sea, él se fue, por ejemplo, a vivir 2 años con una pandilla allá a Soyapango, ¿no? O sea, pues en mi caso no hice eso, ¿no? Fueron unos meses andar en la calle, pues arriesgándome un poco, pues sabiendo pues que la policía estaba cerca, conociendo a los vecinos, etcétera, etcétera. Digamos que eso más o menos fue el proceso investigativo de Mala Crianza, ¿no? O sea, pues yo obviamente les cuento, en ese momento no tenía mucha idea de cómo llevar a cabo un largometraje, ¿no? Y pues, o sea, fue parte. La Palabra de Pablo fue muy distinto. La Palabra de Pablo fue una película que ya traía desde el 2004 que la había escrito. Escribir La Palabra de Pablo en mi proceso investigativo fue descubrir a Shakespeare, por ejemplo. O sea, yo a Shakespeare no lo conocía, o sea, nada más conocía a Shakespeare, a Romeo y Julieta, Hamlet, Sueño de una noche de verano, ¿no? Lo normal, pero yo no había ahondado todo Shakespeare. Y conociendo la obra de Otelo, que fue lo que me inspiró, fue mi primera inspiración para hacer La Palabra de Pablo, pues obviamente tuve que ahondar, ¿no? Tuve que ver todas las películas que se habían hecho sobre el tema. ¿Cuáles son? Pues los celos y la traición, ¿no? Así como en la primera, como la obra original. ¿Alguna pregunta, alguna cosa hasta el momento? Que solo he sido yo el prólogo. Yo. Dígame.
Ahorita que mencionó eso del documento. Hola, hola. Hola, hola. Del señor que se fue a vivir este concepto que se llama periodismo. Eso, lo que usted decía del señor que hizo el documental de las pandillas, me recuerda este concepto del periodismo gonzo, de que una noticia tiene que meterse lleno en el tema, tiene que ser un participante activo en la noticia y no solo ser un espectador. Exacto. Neutral. Exactamente. No sé si tiene que ver ese concepto. Ese concepto con lo que estamos viendo. Dice que realmente, o sea, pues yo no conozco el concepto, ¿verdad? Pero los procesos investigativos, varios procesos de periodismo y de cine, por lo menos de guión y de dirección, son muy parecidos, ¿no? Porque es bastante contacto humano, es bastante observación, es un trabajo bastante, hasta cierto punto antropológico, digamos, ¿no? O sea, es el conocimiento de los personajes, es el conocimiento de los entornos. Entonces, por eso es importante. No es que tengamos que vivir en primera línea los problemas o las situaciones que estamos presentando, ¿no? Llevarlo hasta ahí, pues sí es un extremo para mí, o sea, en cine, ¿no? O sea, pero cuando llegas hasta esos puntos se nota que has investigado y se nota que sabes de lo que hablas. Eso es lo que pasa cuando llevas tus procesos de investigación hasta el tope, ¿no? O sea, tanto en periodismo, tanto como en cine, ¿no? Creo que fundamentás absolutamente cualquier palabra que se diga, ¿verdad? Cualquier diálogo, hay un porqué, ¿verdad? Cualquier acción o reacción, hay un porqué, ¿no? Entonces es importante conocer todo eso. Eso le da mucho valor a las cosas. Y en el caso, Arturo, aprovechando que Francisco habló sobre periodismo de gonzo, para los que tenemos aquí, les he puesto la definición en el chat. El periodismo de gonzo no es más que un subgénero del nuevo periodismo. En palabras más simples, el periodista se convierte como actor o protagonista de la historia, se va sumergiendo en los hechos y así va contando la historia. Es parecido al caso que planteaba de Carlos Poveda con La Pandilla, que él tomó esa vivencia de querer conocer qué lo representa, qué lenguaje, qué consumen, etcétera, esta subcultura, porque lo vamos a ver desde la perspectiva investigativa, la pandilla como subcultura, para eso. Ahora, teniendo ese paréntesis, Arturo, en el caso de Mala Crianza con Salvador Solís, que para mí fue un maestro y actor de gran altura, ¿cómo jerarquizaron los temas y los subtemas con Mala Crianza? ¿Qué fue trabajar con Salvador Solís para desarrollar bien al personaje? Salvador Solís, digamos que me vino a terminar de cerrar la película, porque habían muchas cosas sueltas. Como les digo, mi proceso con Mala Crianza pues fue bien sencillo, en el sentido que fue mi primer largometraje, y Salvador pues ya venía a hacer televisión, ya traía pues bastantes cicatrices y bastante callo, ¿no? De hacer teatro, cine, televisión, y pues era su primer protagónico en cine, y él pues siempre soñó esto, ¿no? Tener un protagónico en cine. Y cuando yo me acerqué a Salvador Solís, allá como en el 2012, mi idea era que íbamos a hacer una película con actores reales, o sea, con personajes más que con actores, mejor dicho. Y no íbamos a tener guión, iba a ser una película sin guión, más con
con acciones, ¿no? Le íbamos a dar como el concepto de las escenas y los actores lo iban a desarrollar naturalmente. Esa era mi idea, ¿no? Pero cuando vimos de que la persona que iba a ser el personaje real, que fue con quien yo me inspiré para el personaje de Don Cleo, no lo podía hacer porque se trababa cuando estaba frente a la cámara, pues decidí y recurrir a un actor profesional, y en ese rato fue Salvador Solís, y además que físicamente se parecía mucho al personaje. Salvador fue como la persona que me dijo, esto lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer, merece la pena hacer esta película, si no la hacemos nosotros no la va a hacer nadie. Y pues nada más conoció al personaje real una tarde y estuvo con él, habló con él poquito, observó cómo ese personaje, cómo esa persona hablaba, se comunicaba. Y Don Cleo en la vida real tiene un problema de comunicación, o sea, él no puede hablar bien, sino que siempre está moviendo las manos como un poco así, porque tuvo un accidente, entonces quedó un poco mal de la cabeza, ¿no? Entonces fue por eso que no sé si en Mala Crianza se dieron cuenta que Don Cleo es un poquito como para hablar, él se traba o dice y habla un poco chistoso. Esto era una de las peculiaridades que tenía el personaje real, ¿verdad? Y pues Salvador Solís se encargó de copiar muy bien, ¿no? Como al personaje y darle vida. Pues trabajar con Salvador Solís él fue quien vino a terminar de hacer esta película. Yo creo que Mala Crianza no fuera lo que es si no hubiera sido por él, ¿verdad? Además yo aprendí mucho, yo aprendí directamente de él, trabajando con él, me regañaba, me decía, mira, acordate que no soy el personaje, soy el actor, ¿verdad? No te olvides de Salvador el actor, ¿verdad? Hay cosas por el estilo que yo no tenía mucho conocimiento, ¿no? De cómo manejar a un actor profesional en un largometraje, ¿no? Fue mi primera vez, pues, que yo hacía mi primera película. Y sí, aquí hay dos preguntas muy interesantes. Me pregunta si se usa el proceso de conceptualización, el proceso del guión. Claro que sí, se ocupa, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Leer, si uno quiere escribir una comedia, por ejemplo, o un drama, o un thriller, o una comedia negra, o quiere escribir una película de cine negro, pues obviamente tiene que investigar un poco. Si voy a hacer una película de cine negro, me voy a ir a las novelas de policíaca, ¿no? Me voy a ir a la literatura negra, o sea, me voy a ir el cine negro es las películas que tienen que ver con corrupción, con mafia, con policías corruptos, etcétera, etcétera. ¿No? Voy a ir a agarrar la literatura que encuentre, ¿no? O sea, voy a ir a buscar las películas clásicas del cine negro, voy a ver cuáles son las referencias, voy a ver qué tipo de personajes utiliza. Por ejemplo, el cine negro utiliza al policía corrupto, al investigador que es bueno y se corrompe en el camino, a la femme fatale, que es este personaje mujer muy sensual, muy bella, ¿no? Que seduce al protagonista, ¿no? Que es el investigador, por ejemplo, por decirles ejemplos, ¿no? Hay que saber, hay que conocer cuáles son las características de cada uno. Pues sí, es muy necesario conocer cada una de las cosas, ¿no? De qué género venimos, para dónde, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos, ¿no? Entonces, es muy importante conocer todo eso. ¿Qué más por acá? Veo, ¿sintió algún miedo al momento de realizarla, que no voy a tener la aceptación que usted quería? Claro, todos. Creo que todos los directores de cine, o todos los que hacemos una obra, un corto, tenemos ese miedo todo el tiempo. O sea, hacer cine es en sí una de las cosas más difíciles, uno de los artes más difíciles, uno de los trabajos más difíciles, porque no todo el tiempo lo puedes hacer. Hay que sentirse muy afortunado de poder hacer cine y poder trabajar de esto y vivir de esto. ¿Qué les estaba contando? Pues sí, claro, y por supuesto que se siente miedo. ¿Y qué tal si no me sale como, qué tal si en vez de un drama
me sale una comedia? ¿Qué tal si en vez de un drama me sale una película de miedo? ¿No? O sea, es difícil, ¿no? O sea, cine es el componente de muchos trabajos, muchos esfuerzos, ¿no? El director de foto, el cámara, el sonido, la ambientación, el arte, ¿no? O sea, los actores, la locación. Es como cocinar. O sea, hacer cine es un poco como cocinar, ¿no? Es un poco saber de que la cámara y el director de fotografía son, por ejemplo, la pimienta, la sal, ¿no? La achiote que le pones, el orégano. Eso podría ser la dirección de fotografía. Los macarrones van a ser la dirección de arte, ¿no? Por ejemplo, te estoy dando un ejemplo de la cocina y el cine. O sea, yo no sé cómo me va a salir un plato cuando lo termino de cocinar. O sea, hasta que lo pruebo, ¡ay, qué rico! Y hasta cuando ya se lo doy a mi novia o a la persona o a alguien que invito a comer y hace, qué rico. Ahí es donde digo, eso era lo que yo quería, ¿no? Eso era lo que yo quería lograr. Igual en cine. Armamos una escena con todos los elementos, ¿no? Metemos al director de foto, metemos al director de arte, metemos al del sonido, metemos a los actores, un buen guión, y vamos a ver cómo al horno, cómo funciona todo esto, ¿no? Cómo yo sé que funciona cuando estoy en el cine o veo la reacción de la gente cuando ven una escena y dicen, ¡uy! O ¡wow! Cuando eso pasa, yo digo, le gustó la comida, le gustó el ingrediente que le puse. Ahí uno se siente satisfecho. Es como un chef, ¿no? El director de cine es un poco como un chef. O sea, nos encanta ver la reacción de la gente al probar cada bocado, cada escena, ¿no? Cada minuto, cada tiempo. Es increíble. En ese sentido, se sufre, ¿no? Porque sufre mucho, pero sí es bonito, ¿no? ¿Qué más acá? Ajá, que cómo se hicieron las películas. ¿Qué libro nos podría ver? Pues, mire, pues sí, y da miedo, pues, por ejemplo, en Mala Crianza nos pasó que en algún momento tuvimos que pedir permiso no a la policía ni al CAM. No sé si vieron Mala Crianza, hay una escena, pues, en una una comunidad pues muy violenta, ¿no? Y ahí llegamos y una de las condiciones que nos pusieron fue no vayan a traer la policía ni al CAM, que los muchachos dicen que se encargan de su seguridad. Y yo, pues, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a contradecir. Yo necesito la locación, yo necesito ese lugar. Y fuimos, ¿no? Y le voy a contar esta anécdota. Llegamos con mi director de foto, llegamos a este lugar que se llama, allá por la línea, por Boulevard Venezuela, una comunidad que se llama Colfer, me acuerdo que se llamaba. Llegamos y no estaba la persona que era como nuestro contacto, que era un señor, que era como una especie de líder comunal, ¿no? Que estaba ahí, que era un señor bien tranquilo, que conocía a todos los muchachos. Cuando llegamos no estaba. Había dejado dicho con un niño que no nos preocupáramos, que los muchachos estaban enterados y que no iba a haber ningún problema. Empezamos a grabar. Eran las 2 de la tarde, teníamos de 2 de la tarde a 6 de la tarde para grabar esa escena, 4 horas. O sea, no, ahí no había tiempo para perder. O sea, era como, vamos, corre cámara, acción, corte, eso era. Y 2 tomas a lo mucho, no podíamos estar perdiendo tiempo con mucha repetición. Y grabando estábamos, ¿no? El plano secuencia ese hermoso con Don Cleo viniendo, ¿no? O sea, que viene caminando, nosotros lo seguimos, ¿no? El seguimiento ese de Don Cleo, que está solitario en este lugar. Grabando eso estábamos y volteo a ver. Y voy viendo en una... Miren, no les miento, era como una escena de Ciudad de Dios. O sea, así lo sentí. Me sentí como en Ciudad de Dios. No sé si vieron esa película brasileña. En una favela y veo a 5 tipos tatuados de todos los números en su cara, todo su cuerpo, viniendo hacia mí. Yo dije, corte. Yo me quedé helado con el director de foto y le dije, corte.
volteé a ver, le digo, espérame, le digo a Frank Moreno, el director de foto, y me fui directo, o sea, sin miedo, o sea, ni siquiera lo pensé, o sea, sin miedo me fui y me les puse enfrente a los muchachos. ¿Qué onda? Pues le doy la mano, y los muchachos, bien buena onda, me dicen, vos sos Arturo, ¿verdad? Y yo, en mi cabeza fue como que dije, y yo no quisiera que supieras mi nombre, pero sí, yo soy Arturo. Y mira, me dijo, ya dimos órdenes, que aquí nadie va a hacer ruido, cuando tú digas silencio, todo el mundo se va a callar, aquí nadie va a decir malas palabras, aquí nadie va a fumar mientras ustedes estén aquí, todo el mundo les va a hacer caso. Y nosotros les vamos a ayudar en todo lo que ustedes quieran, a jalar cables, los vamos a cuidar. Si quieren que les vayamos a comprar fresco, les vamos a comprar. De todos los muchachos fueron bien amables, o sea, fueron, ellos querían salir en la película, pero obviamente no iban a hacer, les dije que otro día, ¿no? Y pues la experiencia me dio mucho miedo, mucho miedo, porque sentíamos que estábamos como enjaulados con un león, y ese león estaba dormido y cuando despertara podría ser que ese león tuviera hambre, ¿no? Y nosotros ahí estábamos adentro de la jaula, entonces sí era un poco complicada la situación. ¿Qué más preguntas? Ajá, aquí vamos. Miren, aquí hay otros temas que yo me encargué de ¿cómo se llama? De responder las preguntas que Kevin me mandó. Y por ejemplo me preguntaba, ¿cómo define los temas y subtemas para construir las historias de Mala Crianza y la palabra de Pablo? En Mala Crianza el tema principal es el miedo, ¿verdad? Como motor, y el subtema es la amistad y cómo nos enfrentamos al miedo con esta arma, ¿no? El miedo, o sea, es la amistad y la traición un poco, ¿no? Porque también hay una persona que se encarga llega, ¿no? Y le hace lo que le hace a Don Cleo, no lo voy a spoilear por si acaso no lo han visto. Y pues son temas que, pues creo yo, de alguna manera personales o que me han inspirado de la literatura. En la palabra de Pablo, pues el tema principal eran los celos, ¿verdad? Son los celos y el subtema es la traición, ¿no? La traición de Iago a Otelo, en esto es la traición de Pablo hacia su padre, ¿no? Que es Óscar. Que si, luego hay una pregunta acá, y si se hizo una especie de ciberdocumentación para definir el estilo visual de Mala Crianza y la palabra de Pablo. Por supuesto, ¿verdad? Eso siempre se hace. Pues uno parte, ¿verdad?, de lo que uno ha visto. Por eso es muy importante, ¿verdad? Siempre digo, cualquier persona que quiere dedicarse al arte, ¿verdad?, a la literatura, al cine, al teatro, a la pintura, tiene que viajar mucho, ¿verdad? Tiene que visitar museos, ir a exposiciones, ir a conciertos, ir al teatro, ¿verdad? Vivir intensamente, que eso es como muy importante, ¿verdad? Pues y al final todo eso, ¿verdad? Todas esas vivencias, toda esa cultura visual que uno va tomando, pues se nota, ¿no? Es parte de tu educación, eso se va quedando en el subconsciente, esas vivencias, ¿no? O sea, que a la hora de enfrentar una escena, tanto como la escribís o la vas a dirigir, uno sabe cómo uno actúa en ciertos momentos o cómo hace uno para salir de ese. Es muy importante eso. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas, Kevin, no quisiera que fuese un monólogo? Ah. Fíjate que los chicos yo quizás, hola, Manuel, dele. Hola, ¿qué tal, licenciado? Hola, Arturo, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mire, por acá. Arturo, yo estaba investigando y leyendo desde ayer. Y yo escuchaba y vi que cuando se estrenó la palabra de Pablo, pero bueno, el salvadoreño nos conocemos y nos caracteriza que somos bien malinchistas, que no consumimos lo nuestro, lo local, y que siempre ponemos como referente a lo extranjero. Sí. ¿Qué tanto le cuesta a Arturo encontrar apoyo de parte del gobierno que estaba en turno? Porque yo escuché que decía que el Ministerio de Economía y empresarios canadienses ayudaron a la financiación de la película, del largometraje, perdón. De la palabra de Pablo, y que,
Sí, ajá, que eran más de $160,000. A lo que yo quería llegar era cómo cuesta que el propio gobierno o la empresa privada salvadoreña apoye al talento y al salvadoreño, que no salga de aquí, que se quede aquí. Me imagino que debe ser súper complicado conseguir el apoyo y frustrante a la vez, pero, o sea, la experiencia de Pablo, ¿cómo es? De Arturo, ¿cómo Pues, es? ¿Qué puertas toca? Mire, o sea, eso es bien, es bien difícil, obviamente, conseguir financiamiento, pues es el mayor problema de todos los cineastas en el mundo, ¿no? No solo mío, o sea, no solamente en El Salvador es el problema, eso es el gran problema aquí en la China, ¿no? Yo siempre digo de que hacer cine es más fácil acá, en El Salvador, que por ejemplo en México, ¿no? O sea, es mucho más fácil, aunque cuesta mucho más encontrar financiamiento. ¿Qué es lo que pasa? Todavía acá en El Salvador nos movemos un poco por la emoción, ¿no? Entonces hay mucha colaboración de mucha gente todavía, cosa que en grandes ciudades, como por ejemplo México, por ejemplo en Londres, en París, en, no sé, Nueva York o en Los Ángeles, pues ese apoyo no lo vas a encontrar. O sea, la gente ya no se emociona porque le digas, mira, tengo este guión. Te van a decir, ok, pues llámame cuando tengas presupuesto. Eso es así, es en cualquier parte del mundo. Aquí en El Salvador, Centroamérica, en países que aún no han desarrollado una cinematografía, pues de alguna manera u otra siempre la emoción nos embarga, ¿no? La emoción es como que decimos, qué chivo, ya yo te colaboro, llámame, no importa. Y es cierto, o sea, la gente siempre colabora. No es algo exclusivo de El Salvador, es algo de todo el mundo. Yo fui afortunado, tuve la suerte de que me dieron, digamos que el financiamiento más grande del Ministerio de Economía para los premios Pixel, para hacer La palabra de Pablo, porque ya veían de que yo había hecho un largometraje, en el caso de Mala Crianza. Además, el fondo de Pixels para audiovisuales, no el fondo Pixel para animación, sino que el fondo Pixel para audiovisuales, una parte de ese fondo se consiguió porque se mostró Mala Crianza. O sea, porque nunca pensaron que se podía hacer cine de ficción en El Salvador. Entonces, obviamente, gracias a que se hizo el esfuerzo de hacer Mala Crianza, se consiguieron los fondos para hacer La palabra de Pablo, ¿no? O sea, y fue una parte del Ministerio de Economía y otra parte Canadá y otra parte empresa privada en El Salvador. Fueron tres partes lo que lo financiaron, ¿no? Entonces, pues sí, es dificilísimo hacer que primeramente pues el gobierno le apueste al cine. En este caso fue un momento muy especial que el Ministerio de Economía tenía estos fondos disponibles, creo que eran del BID, y pues estaban invirtiendo en economía naranja, ¿no? Que son estas economías creativas. Y pues eso abrió las puertas a que ya entrara Canadá con más fondos, ¿no? Pero, o sea, aquí se los estoy resumiendo, eso fue complicadísimo, ¿verdad? El proceso con el Ministerio de Economía fue complicado, ¿no? Todo, mucha burocracia, y eso atrasaba también los fondos de Canadá, eso provocó muchos problemas también, muchas trabas, cosa pues que pues, o sea, pero bueno, al final la película valió la pena, se vendió, es la única película salvadoreña que existe actualmente en HBO, ¿no? Es en Cinemax Latinoamérica, también Sony la compró para Latinoamérica y la verdad que sí hemos tenido mucha suerte con eso. Arturo, y en el caso, porque voy a unir varias dudas que tienen los chicos y que han generado en el chat, además del proceso del guión, que para mí es un acto irreverente cuando quisiste hacer Mala Crianza sin guión, siguiendo los pasos de Fellini, que él no tenía un guión establecido, sino que a pura improvisación, y allá en la edición era meter el diálogo, porque a los actores les decían, ustedes actúen natural, digan cualquier cosa, yo solo voy a filmar, y dependiendo de eso construían. En cambio, La palabra de Pablo fue más construida, fue más pensada y todo lo demás. Con respecto a los personajes,
¿cómo los caracterizas? ¿Cómo lo ve primero Arturo Menéndez y luego cómo los determina para seleccionar y que ellos participen en la película? Fíjate que Mala Crianza, por ejemplo, fue más de convivencia, ¿verdad? Con uno de los personajes, en el sentido de lo que les estaba contando antes, ¿no? Este personaje, pues, fue uno de los que me inspiró y me basé, que fue lo que les digo, una persona que era cercana a mí, lo llegué a conocer, ¿verdad? Como les digo, yo pensaba que esa persona sería el protagonista, ¿verdad? Pensé que un personaje real podía actuar. Sí se puede, pues, ¿no? Pero se necesita, como tener mucha paciencia, grabar, y cosas, pues, que no teníamos en ese momento, ¿no? No teníamos ese privilegio de poder repetir mucho o esperar tanto, porque no teníamos, para hacer Mala Crianza, pues, teníamos nada de presupuesto. Entonces, era como todo tenía que ser rápido, no podíamos contar con personajes reales. Obviamente la actriz, por ejemplo, Carla Valencia, la que hace de Araceli, era una persona que nunca había hecho cine ni teatro, pero cuando hizo el casting lo hizo muy bien y la verdad que me gustó y por eso quedó ella. ¿Qué más? Bueno, pues sí, cómo se vamos perfilando, ¿verdad? Esos personajes. Yo siempre digo, cuando doy clases de guión, hablo sobre la gente que conocemos, por ejemplo, nuestros vecinos, nuestros parientes, ¿no? Gente que hemos conocido o gente que hemos visto en televisión. Siempre las películas se hacen a partir de personas que no son convencionales, la gente que no es perfecta. El cine se trata de personajes, el cine se trata de gente que tiene debilidades, que tiene defectos, ¿verdad? Pensemos en la persona más rara que hayamos conocido, nuestro vecino que se viste raro, ¿verdad? Pensemos en alguien que tiene un problema para hablar, pensemos a alguien que pitilea mucho para hablar, pensemos a alguien que tiene un tic, ¿no? Esas personas, o alguien que sea patojo, ¿no? Para caminar. O sea, esas personas esas son las personas que hacen el cine. Si vemos las películas, todas las películas son de gente que tiene algún problema, que tiene algún defecto. Miremos Forrest Gump. Forrest Gump, si fuera normal, no habría película, no habría un personaje que recordáramos. O sea, lo recordamos porque sabemos de que ese personaje le costó mucho más que a los demás y su esfuerzo fue mucho más grande, fue superior que todos. Pues obviamente ese tipo de personaje es lo que andamos buscando. ¿Cómo perfilamos eso? Para mí, y yo eso es un truco que doy, ¿no? Como en mi clase de guión, pensemos, ya sea en un actor que hemos visto, que nos gusta su voz, nos gusta el tono que nos da, nos gusta la textura que nos da cuando lo vemos, hay una energía que los actores tienen. Pensemos en esa gente, pensemos en nuestros parientes que no son normales, digamos, ¿no? Que tienen alguna característica, que es muy enojado, que es muy refunfuñón, que todo el tiempo pasa alegre. Esa gente, el que está arriba o está abajo, ¿no? O es muy pobre o es muy rico, pero no puede estar en medio. Entonces, tenemos que ir buscando, ¿no? Para mí eso es como una clave, como ir buscando esos personajes, no ir buscando la normalidad. Lo normal es bien aburrido y no es cinematográfico, ¿verdad? En eso tenés razón, el cine es de contar historias de personajes. El ser más extraño es el que te va a permitir contar una introducción, un desenlace, porque toma decisiones fuertes. En el caso, Arturo, de que tú tienes tanto en Mala Crianza como en La Palabra de Pablo dos situaciones fuertes, una es en miedo, en el otro son los celos. Te quería preguntar cuáles fueron las escenas más significativas o con dificultades para poder representar esa personalidad de ambos personajes. ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Cómo fue? Perdón, otra vez estaba leyendo aquí una. No, la pregunta es,
hablando de personajes y con respecto a escenas, ¿cuáles son las escenas más significativas en la palabra de Pablo y en Mala Crianza que nos permiten ver esas rarezas o esa historia a través de los personajes? Por ejemplo, para mí hay varias escenas que son como clave, ¿no? Por ejemplo, en la palabra de Pablo, a mí me gustan mucho las escenas de Azuical cuando está solo, ¿no? Porque ahí vemos hasta dónde es capaz de llegar este personaje. Vemos que es un tipo, pues además, es como raro y es bien oscuro. Pablo también, ¿no? Cuando está en soledad, un tipo silencioso, ¿no? Un tipo que no sabe qué está pensando. Y para mí una escena clave, pues son las del lago, ¿verdad? Son ya las de la secuencia final, ¿verdad? Cuando todo va creciendo, ¿no? Y que nos lleva hasta ese momento donde incluso la atmósfera, ¿no? Que es una atmósfera que no sabemos en qué tiempo estamos, no sabemos si es noche, si es día, si es amanecer, dónde estamos. O sea, es como podría ser cualquier lado del mundo y en cualquier momento y en cualquier tiempo. Para mí eso es, esa escena es muy, muy valiosa y vemos ya la maldad en su máximo esplendor de un personaje como Pablo, ¿no? Y pues vemos las consecuencias de eso. Para mí esa es una escena muy, muy como de mis favoritas, además que, bueno, nos costó mucho construir eso, incluso también en edición. Luego, ¿qué más? En Mala Crianza, escena con los muchachos, pues supuestamente Don Cleo tiene una reunión con esta gente, con estos muchachos, pero a esos muchachos nunca los vemos, solo los escuchamos. Para mí esa escena es, no sé, muy, muy importante, ¿no? Para mí esa escena creo que nos habla de Don Cleo, vemos cómo puede ser Don Cleo en la IVA, hasta dónde puede llegar. Vemos también, no sé, escuchamos a la pandilla atrás de la cámara, ¿no? Somos el punto de vista de la pandilla en esa escena. Obviamente, pues la pandilla no es que sea, mucha gente me dice, no, ¿por qué lo pusiste buena onda? No es que sea buena onda. Acuérdense que estamos hablando de un problema social, ¿cómo se llama? Que pues se toman los lugares, ¿no? O sea, territoriales, perdón, esa es la de territorio. Y cuando hay territorio, pues obviamente esta gente quiere saber quiénes son los que están extorsionando en nombre de ellos. Y eso es porque son buena onda y le dan el dinero al final. Si no hubiera existido esa territorialidad, pues no hay nada de buena onda ni de nada, ¿no? Entonces, esas escenas para mí sí son bien claves. Son bien claves. No sé qué otra película. Por lo menos para yo ir cerrando mi participación y darle paso a los chicos, que creo yo que te están haciendo una lluvia de preguntas y están interesados en los procesos de desarrollo de arco de personajes y de guión. ¿Por qué nos recomendarías o por qué crees que es importante que tanto el cineasta como su equipo ocupe procesos de investigación en el cine? Pues porque es que, a ver, si no ocupáramos procesos de investigación, pues, o sea, primeramente vamos a tener una película de papel, o sea, vamos a tener algo bien débil, ¿no? Algo que no está fundamentado. Yo creo que como todo lo que hagamos, pues, debe llevar un fundamento, debe haber un porqué. Entonces, creo que por eso es importante, ¿no? O sea, todas las películas del mundo, Hollywood, por la más superficial que ustedes crean, de Marvel o no, son películas que llevan años de desarrollo de guión, fundamentan hasta el último suspiro de cada uno de los personajes, ¿verdad? Eso es lo grandioso que tiene la industria
¿verdad? De los que hacen bien las cosas en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Creo que, perdón, es que aquí creo que, bueno, es importante, si no, pues, ¿qué hacemos? O sea, no, vamos a hacer, ¿qué? Marketing, quizás, publicidad, vamos a hacer otra cosa, o sea, pero cine sin investigación, incluso para marketing y publicidad, pues es necesario, ¿no? Tener esas herramientas de investigación, porque si no, pues no. Aquí hay una pregunta muy, muy importante, muy bonita, que me gusta mucho, porque a nivel de guión yo siempre lo ocupo, que qué recomendaciones daría para realizar el arco del personaje bien desarrollado y que logre esa evolución del personaje. A ver, ¿cómo logramos un arco dramático de personajes? Dándole una lección al personaje. El arco dramático se logra haciendo que nuestro personaje, vamos a ver un personaje en su vida normal, cotidiana, ¿verdad? Vamos a ver que ese personaje lo bulean todo el tiempo, hay un bully en el colegio, en la universidad que le pega todo el tiempo, hasta que, ahí viene el primer punto de giro, este personaje se enamora de una chica y decide no volver a dejarse bullear por nadie. Entonces empieza a ir al gimnasio, empieza a entrenar artes marciales, se mete a jiu-jitsu, por ejemplo. Y bueno, y vamos a ver al personaje que ha evolucionado después de muchas cosas y va a ir a una gran batalla y vamos a ver que ese personaje, cuando llegue a la hora de la batalla, ya con el corazón, ya ni siquiera tiene el corazón roto, ya la chica lo dejó, ya no vale la pena seguir, pero todo ese proceso ha aprendido algo nuevo, ha aprendido a defenderse físicamente, mentalmente, no sé, de muchas formas, ¿no? Entonces, vemos, o sea, todo ese proceso, ¿no? Como de castigos, de lecciones que va teniendo el personaje, hacen que ese personaje al final, pues, sea una persona distinta. Ahí está el arco dramático, ¿no? Cuando vemos que ese personaje al final no es el mismo que el principio. Y podemos hacer eso con cada uno de los personajes. Podemos hacer hasta los personajes más pequeños, ¿no? Y a veces se nos olvida como guionistas, como autores de nuestras obras, a veces hay personajes pequeños que se nos olvida cómo desarrollarlos más, o simplemente decimos, no vale la pena, es un personaje secundario. Y a la hora de ver la película vemos lo importante que es. Para mí todos los personajes tienen que tener un arco, por lo menos un pequeño arco dramático, una pequeña lección, ¿verdad? Así se le puede llamar. Quiero ver, decidir no hacer y no seguir un guión, ¿es saltarse el proceso de investigación? ¿Sí o no? No necesariamente. Yo puedo tener un proceso de investigación muy fundamentado, de años de estudio si quiere, y necesariamente no tener un guión. O sea, puedo ser que no tenga un guión, porque puedo manejar. Esa es una gran... Hay una película del neorrealismo italiano, El ladrón de bicicletas, no sé si la han visto. Esa película no se hizo con guión, ¿no? O sea, fue como más una película como yo quería hacer Mala Crianza en un momento, ¿no? Pero la cosa es conocer el tema. Mientras más conoces el tema, más profundices en eso, vas a tener muchos más elementos para poder manejar lo que querrás, ¿no? Y pues, en este caso, pues, no sé qué más, que aquí me están bombardeando. No, pues entonces tener un guión no es saltarse, tener o no tener un guión no es saltarse el proceso de investigación, ¿verdad? El proceso de investigación es aparte, va a un lado. El guión es escribir la guía, ¿verdad? De la historia, es solamente eso. Y ahí pues el resto es pues lo más profundo que pueda llegar en cualquier tema, tanto en televisión, en periodismo, como en literatura, en teatro, creo que en todo, ¿no? Quiero ver, pregunta, en su proceso más técnico para trabajar hasta un formato de estructura como Robert Sitfield, sí. Pues mire, Sitfield es, por ejemplo,
es como la Biblia, ¿no? O sea, Sitfield es como lo primero que uno, no sé, para mí fue mi entrada al guión. Sitfield me llevó también a la poesía de Aristóteles, ¿verdad? Que es a partir de los 3 actos, ¿verdad? Dramáticos, ¿verdad? Principio, nudo y desenlace. Y bueno, pues obviamente Robert McKee también, ¿no? Es otro referente, o sea, leer siempre a Sitfield, a Robert McKee, a todos, pues siempre te alimenta, es un alimento, es como, no sé, como cómo desarrollar el arco de un personaje, pero ya me está haciendo preguntas ya como ahí mejor escríbame aparte, porque si no nos vamos a quedar aquí con el arco dramático. Quiero ver, fuera tirado exactamente un día no hace una edición. Pues depende, que los arcos dramáticos pueden ser muy chiquitos, pueden ser grandes, puede ser un cambio de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita nosotros, cuando salgamos de la cuarentena, o sea, habremos muchos que nuestro arco dramático gigante, ¿no? O sea, pues nos ha cambiado la vida. Otros que nada más es como que van a llegar, cuando termine esto, van a llegar a su oficina y simplemente van a tener una computadora nueva, o no van a tener computadora y van a hacer todo el teléfono. Por decir una cosa, ¿no? Depende el giro que le quieras dar, ¿verdad? Depende qué tan grande quieras hacer eso. Bueno, continúa. ¿Qué opina de usar los términos de personajes caóticos? Neutro, bueno, mira, cada quien, o sea, puede usar los términos de personaje caótico neutro, neutro bueno, neutro malo, todo lo que querrás, o sea, todo funciona, ¿verdad? La cosa es cómo lo vas a utilizarlo prácticamente, no solamente estas cosas, estos términos, pareciera de pronto que uno se puede trabar en esta parte técnica de guión, ¿no? Hablando tecnicismos, cuando la verdad es bien sencillo. Escribir un guión es, en el sentido, la investigación es todo, ¿verdad? Cómo fundamentar ese guión, eso es lo importante. La historia es la punta del iceberg, ¿verdad? O sea, la escritura del guión, ya todo eso es la punta del iceberg. Lo importante es qué es lo que estamos contando y si eso lo conocemos a profundidad. Eso es lo importante. ¿Qué más? Chicos. Chicos, ¿tienen alguna duda que quisieran para ir cerrando el conversatorio con Arturo? Ahí hay una, mira, bien. Que sí he visto. No he visto. No, yo a Brenda Vanegas yo la quiero mucho, le tengo mucho cariño, mucho respeto, tengo muchos años de conocerla. No he visto Volar cuando ella presentó Volar acá en El Salvador, que estaba en Los Ángeles. No pude verla, no he podido verla, no me he puesto de acuerdo. He dicho, la quiero ver en buenas condiciones, y la quiero ver en el cine, pues, o sea, quiero ver la película en grande, en todo su esplendor. Sí, pues recibimos premio Pixel, ¿verdad? Pero creo que la diferencia con Volar y La Palabra, pues obviamente Volar creo que en algún momento era un corto, ¿verdad? Pero ocupó los fondos para hacer un largo. Yo pues obviamente me dieron fondos para un largo, eso es como quizás lo único, pero bueno, creo que son procesos bien distintos, ¿verdad? Por ejemplo, yo respeto mucho y admiro mucho los procesos investigativos que, por ejemplo, tiene Brenda, ¿verdad? Ella es muy delicada en hacer esas cosas. Así que, bueno, no, yo esperando que salga esa película, ¿verdad? Porque yo creo que ya es tiempo que se estrene. Dice, ¿cómo lograr esa conexión y creación en el proceso, crear y pulir el guión, ya sea una película por texto actual de una pandemia que no nos permite tener ese contacto presencial, estarnos con el tema que estamos tratando de plasmar a través de una comunicación audiovisual? Creo que hoy más que nunca tenemos una herramienta
magnífica y valiosa como es esto, ¿no? O sea, no hay excusa. Yo, cualquier cosa que dudo, pues voy a Google y San Google me saca de la duda, ¿no? Siempre. Entonces, pues sí, no, yo creo que ahorita, por ejemplo, estoy en proceso con un nuevo proyecto, una nueva película, y a mí me urge ir al centro. Me urge ir al centro de San Salvador a tomar fotos, a hacer una investigación visual. Ya lo conozco, ya conozco mi centro de San Salvador, ya sé cómo es, yo ya filmé ahí, pues ya sé cómo son las calles, ya sé cómo se siente estar ahí, ya conozco a la gente, ya sé cómo es. Pues obviamente busco en internet la referencia como las fotos que yo necesito, ¿verdad? Las agarro de Google, de algún lado, pues y voy haciendo mi carpeta, ¿no? De, por ejemplo, investigación visual del centro, aunque no tome yo las fotos. Luego, pues cuando yo termine esta cuarentena, iré en algún momento, voy a ir a tomar fotos, a pasar unos días allá, a hacer una investigación más exhaustiva, y pues eso, ¿no? ¿Qué más? He visto María en Tierra de Nadie de Marcela Zamora, considera una producción como periodismo gonzo. A ver, nada más quiero leer bien a lo que es el periodismo gonzo, es como convivir, es como estar, no entiendo. A ver. Por ejemplo, María en Tierra de Nadie es un documental fabuloso, a mí me encanta, me parece una maravilla de documental que todo el mundo debería de ver, ¿verdad? Es doloroso, ¿verdad? Es muy duro, ¿verdad? Y creo que sí, o sea, además entiendo que ese documental se hizo mientras hacían un reportaje, ¿no? Y tanto Marcela con Oscar Martínez, ¿verdad? Que también él estaba escribiendo el libro de la bestia en ese tiempo, ¿no? ¿Qué más? Chicos, si no hay más dudas, Arturo, te doy las gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos. Gracias a ustedes, y cualquier cosa, pues escríbanme a Twitter, escríbanme. He quitado Facebook e Instagram de mi teléfono porque yo ya estaba demasiado perdiendo tiempo, ¿verdad? Así que hoy nada más me he quedado con el correo, con el Twitter, ¿verdad? Y WhatsApp, ¿verdad? Así que bueno, cualquier cosa me pueden escribir por Twitter, ¿verdad? O por correo electrónico, si tienen alguna duda, algo que les pueda ayudar, pues con mucho gusto, ¿verdad? Mi correo es bien fácil, arturomenendez@gmail.com. Pues, gracias a todos, ¿verdad? Gracias a todos, chicos. Gracias por las preguntas. Creo que, bueno, fue para mí, yo pues hubiera seguido hablando, pero yo creo que el tiempo ya nos va premiando, ya nos va comiendo. No, yo creo que van a haber otras oportunidades donde vamos a poder seguir conversando, tal vez en un taller de guión, porque excelente. Ya vi que el tema es el boom ahorita dentro de nuestros chicos, cómo contar una historia con nuevas herramientas tecnológicas. Hagamos un taller de guión. Yo te tomo la palabra, yo no tengo problema. Yo creo que estos chicos se apuntan. Disculpe, ¿y qué es eso de taller de guión? Sí, pues no sé, nos ponemos de acuerdo, Kevin. Por supuesto, no se preocupen, chicos, que cuando tengamos nosotros ahí ya armado el paquete con Arturo, hacemos el taller. Si seguimos en cuarentena, tal vez lo vamos a hacer de forma virtual para que ustedes puedan ir tomando todos los apuntes pertinentes. Creo que van a estar sorprendidos con vos en esa etapa. Me parece súper chido. Así que, chicos, muchas gracias por